Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro estudio de Hombres de Verdad. Estamos en esta ocasión desarrollando el libro de Romanos. Nos encontramos en el capítulo 3. Romanos es, por supuesto, la primera de las epístolas de Pablo que aparece en nuestra Biblia y es reconocido por muchas personas como uno de los libros más importantes de la Biblia porque establece mucho de lo que es la teología del cristianismo. Es diferente de la teología de, por ejemplo, del judaísmo. Y es diferente de lo que sucederá después de la iglesia. Si hay un después de la iglesia, porque no creo. Así que este periodo es muy importante para nosotros que estamos en este periodo. Por eso el libro es tan importante. El libro de Romanos nos revela la justicia de Dios. En los capítulos 1 al 8 nos habla de la revelación de la justicia de Dios en la salvación. Y a los capítulos 1 al 4, que es donde estamos, ahí nos habla de eh, cómo Dios ha provisto para la salvación de los pecados individuales. En los capítulos 5 al 8 vamos a ver cómo Dios ha provisto para la salvación del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Luego la segunda mitad del libro habla más bien de la revelación o la reproducción de la santificación en la iglesia. Por supuesto, en algún momento llegaremos hasta ese punto. En los capítulos primeros de este libro, Pablo está presentando un argumento. Él es como un fiscal acusador en un juicio. Él está acusando a toda la raza humana de que estamos todos condenados delante de Dios por el pecado. Entonces, el acusado es la raza humana, el cargo es el pecado y el castigo es la condenación. Y Pablo está demostrando que toda la raza humana es merecedora de la condenación. En el capítulo 1, Pablo habla de que los paganos o los pecadores descarados, vamos a llamarlos así, son culpables delante de Dios, pues han recibido suficiente revelación de Dios para saber que Dios existe y que Él es poderoso, y aún así no se arrepintieron. En el capítulo 2, entonces Pablo ahora cambia, en lugar de hablar del pagano, el que no sabe nada de Dios, empieza a hablar del hombre religioso. Y habla primero religioso en general, y dice que el religioso es culpable porque el religioso ni su propia religión cumple. Y luego habla del judío, en particular del religioso judío, porque a pesar de, y lo dice, está condenado porque a pesar de tener la palabra de Dios, no la obedece. Entonces dice, estamos todos fritos, es la conclusión, todos estamos mal. Todos somos merecedores de condenación. Ahora, el capítulo 3, Pablo entonces va a traer ese pensamiento a una conclusión. La conclusión lógica es que ni uno se salva. O sea, no hay ninguno de nosotros que merezca salvarse por nuestros propios méritos. No hay ninguno. Y eso es lo que el enfoque del capítulo 3, bueno, al menos una parte. La otra parte entonces habla de cómo Dios ha provisto, qué solución provee Dios. Y eso, si ustedes ven el versículo 23 y 24, los versículos 23 y 24 me dividen este capítulo. El versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el capítulo 3. Los versículos del 1 hasta el 20 me habla de por cuanto todos pecaron. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el resto del capítulo, del 21 al 31, es lo que dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Okay? Entonces, la primera parte, que es la que vamos a ver hoy, vamos a ver los versículos 1 al 20, es cómo todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y va, como en el capítulo 2 venía hablando del judío, de cómo los judíos, ¿verdad?, tenían la palabra de Dios y todo esto, pero por su desobediencia son pecadores, no merecen nada, no merecen la salvación, pues están condenados. Entonces Pablo sigue hablando del judío cuando empieza el capítulo 3, por eso él empieza a hablar, continúa, vamos a decir así, el tema del judío. Ven a Romanos capítulo 3, versículo 1, dice, ¿verdad? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos han sido incrédulos,
¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, antes de entrar precisamente a estudiar qué dicen estos versículos, quiero hacerle mención de lo que está haciendo Pablo. Pablo está usando un mecanismo en oratoria, en la retórica, esto se llama la retórica, un mecanismo de la retórica que se llama la diatriba. ¿Qué es la diatriba? La diatriba es cuando el orador, a fin de persuadir a su audiencia de lo que él está diciendo, él entabla como un diálogo imaginario, como si tuviera alguien delante de él y él estuviera diciendo, ¿no? Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Y él está hablando como si estuviera hablándole a un judío, ¿verdad? ¿Qué ventaja pues tiene el judío? O de qué aprovecha. Eso se llama una diatriba. Y las preguntas retóricas que vemos en esta sección tienen precisamente el propósito de persuadir a nosotros que estamos leyendo las palabras de que todos estamos condenados. Y hay un montón de esas preguntas en todo este capítulo porque Pablo está usando ese mecanismo que se llama la diatriba. Esto se lo digo porque la próxima vez que usted se vaya a una reunión familiar, una fiesta, usted quiere impresionar a alguien, que usted ya le puede decir, mire, esto lo que es una diatriba. Entonces, bien, yo que tengo aplicaciones prácticas para este estudio. Ahora, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Esa es la primera pregunta que hace Pablo. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? Pablo acaba de decir al final del capítulo 2 que la verdadera circuncisión es la del corazón y que la circuncisión física no sirve de mucho si no hay circuncisión interna, de corazón. Y también él dice que no todos los descendientes físicos de Abraham son del verdadero Israel, sino son los que se han entregado al Señor, los que son. Entonces, eso es natural, pues entonces ¿de qué me sirve ser judío? Diría el judío, ¿no? Entonces, otra vez volviendo a lo que está pasando aquí, eh, Pablo está hablando en general, está acusando a la raza humana. Está acusando al pagano, el pecador descarado, está acusando al religioso, gentil en general, y ahora últimamente en la última parte está acusando al religioso judío. Y lo último que dice, si ustedes ven el capítulo 2, al final del capítulo 2, en el versículo 25, de qué ventaja tiene el judío, y lo que nos va a decir es que el judío desaprovechó la ventaja que tenía. Y entonces Romanos 2, 25 al 29 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, al judío, ¿no? Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Entonces Pablo está diciendo, hey, el verdadero judío es el que lo es de corazón. Y si tú no eres un judío físico, pero de corazón no te has entregado al Señor, va a venir un gentil que está obedeciendo a Dios y te va a dejar mal. Él te va a condenar, él te va a dejar enfermo, te va a condenar a ti. Y entonces naturalmente la pregunta es, pues entonces, ¿qué ventaja? ¿De qué me sirve ser judío si la cosa es así? ¿Qué ventaja me da ser judío? Y uno está casi tentado a decir, bueno, ninguna, pero no, Pablo, eso no es lo que dice. Pablo dice, no, 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 al contrario, hay mucha ventaja. Y esto otra vez, esta es una pregunta como si hubiera un judío diciendo, hey, pero entonces esto de que me está protestando, ¿eh? En un juicio a veces el abogado dice, porque fulano está haciendo tal cosa y el abogado opositor dice, protesto, su señoría, esto no es así. Pero aquí está como diciendo al judío protestando, pero entonces, ¿qué ventaja tengo de ser judío? Y Pablo dice, versículo 1, dice, versículo 2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Así que la primera ventaja que Pablo menciona es que el judío recibió la palabra de Dios. Y con esto nos hace reflexionar en un punto. Una de las ventajas del judío es que tenía la palabra de Dios. Y si se pone a pensar, todos los autores
de todos los libros de la Biblia, con dos posibles excepciones, pero todos son judíos. ¿Te puedes pensar en eso? Si tenemos la palabra de Dios en nuestras manos hoy día, es por los judíos. Y que le debemos mucho todos. Ellos tenían la ventaja. Dios se los dio a ellos, se los encomendó a ellos. Y digo dos posibles excepciones porque tengo que decirlo para ser transparente con ustedes, ¿verdad? Estamos en la era de la transparencia. Hay que ser claro. Uno de los posibles que no era judío, digamos, era el autor del libro de Job. Job es cronológicamente el primer libro que se escribe. De todos los libros que están en la Biblia, Job es el más antiguo. Y el autor de Job probablemente es Eliú, hijo de Baraquel Busita. Eso se lo va a encontrar en Job 32.2, no lo voy a buscar. Entonces, pero entonces era hijo de un busita, no era judío. Entonces, bueno, si uno examina quiénes eran los busitas, Bus, el padre de los busitas, era sobrino de Abraham. Eso está en Génesis 22, 20 al 22. No voy a entrar en eso porque no tengo tiempo, pero así que Eliú, pues si no era judío, por lo menos era semita, era de la misma familia, digamos, general de los hebreos. Y ciertamente los judíos del Antiguo Testamento reconocieron que el libro de Job era palabra de Dios y por eso lo preservaron. Así que él es una de las posibles excepciones. La otra posible excepción es Lucas. Usted por ahí leerá muchos comentaristas que le afirmarán categóricamente que Lucas era gentil, que tiene nombre gentil y todo eso, pero probablemente Lucas era un judío helenizado. ¿Qué quiere decir eso? Que era un judío que había sido criado y educado según la cultura griega. Si Lucas era gentil, entonces sería el único gentil autor de un libro de la Biblia. Pero nosotros basándonos en Romanos 3.2, que dice que a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios, yo me inclino pues a pensar que Lucas más bien era un judío helenizado. Así que nada más tengamos eso en cuenta. Por si acaso si usted lea en un comentario, le van a decir algo y usted me dice, ay, Enrique nos mintió. No, yo verifiqué el asunto, ¿no? Yo le puedo decir por qué piensan algunos que él es gentil y todo eso. Uno es que el nombre Lucas es un nombre gentil, pero digo, hoy día hay varios de ustedes que se llaman Miguel, ese es un nombre judío. ¿Ustedes son judíos? No, bueno, eso pasa. Así que eso solito no me prueba nada. Bien, los judíos preservaron el Antiguo Testamento y por eso lo tenemos hoy. A ellos les fue encomendada la palabra de Dios. Eso era una ventaja increíble. Porque eso quería decir que el judío podía evaluar todas las circunstancias de la vida por la palabra de Dios. El judío sabía lo que era correcto y lo que no era correcto. El judío podía evaluar, sabía lo que agradaba a Dios por encima de las otras naciones. De hecho, se suponía que él le enseñara a las otras naciones lo que agradaba a Dios. Una gran bendición. Hoy día, usted y yo tenemos esa bendición. Tenemos la palabra de Dios y podemos enseñarle a otros. Esto es lo que agrada a Dios porque esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que Dios pide porque esto es lo que dice la Biblia. Porque nosotros ahora tenemos esa ventaja. Una ventaja que por los méritos de Cristo, nosotros sin ser judíos, estamos participando de esa bendición. Entonces, esa es la primera ventaja, ¿verdad? Pero entonces otra vez protesta, ¿verdad? El judío sí, pero entonces, mira, muchos judíos desobedecieron y entonces la palabra de Dios no se cumplió, o sea, ha quedado invalidada porque no se cumplieron todas las promesas. Bueno, vea el versículo 3 otra vez, Romanos 3.3, dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Acaso la incredulidad de algunos hizo nula la palabra de Dios? ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera, de ninguna manera. Esta es una frase que nosotros no, o sea, en la forma en que está escrita y como la escribió Pablo, es un no enfático, ¿no?
Como a veces nosotros para enfatizar no decimos no, sino que decimos ñagare, ¿no? No, de ninguna manera no puede, no pasa. Pues así es como lo está diciendo Pablo. No, mira, muchos judíos del Antiguo Testamento se salvaron porque obedecieron la palabra de Dios. Muchos otros no se salvaron por ser desobedientes a la palabra de Dios. Siempre va a ser así. De hecho, yo tengo una teoría, y no tengo tiempo de entrar en por qué tengo esa teoría, pero tengo una teoría que solo el 10% de la humanidad se salva. Es una teoría, no tengo forma de demostrarlo, es nada más algo que he observado de la Biblia. Algún día compartiremos de dónde saco eso. Pero no, digo, la Biblia no dice eso, así que es una teoría, como lo digo. Pero muchos no se salvan. ¿Invalida eso la palabra de Dios? De ninguna manera, no. Muchas de las promesas de Dios eran condicionales. Si obedeces, pasa esto. Si desobedeces, pasa lo otro. Entonces, la promesa de obediencia no se cumplió, pero no porque Dios falló, sino porque el hombre desobedeció. Y la respuesta de Pablo cuando él dice de ninguna manera, eso lo dice la misma frase o una frase similar 4 veces en este pasaje. La vamos a ver 3 de ellas esta noche, la cuarta la próxima semana. Eso es una forma muy fuerte de decir que no, de ninguna forma, no, mira, si la palabra de Dios no se cumplió, no fue porque Dios falló. Al contrario, vean lo que dice el versículo 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Vea, esa es una frase. Usted guarda, llévela en su bolsillo, repítala, apréndasela de memoria. Esta es una frase sobresaliente de la Biblia. Dios siempre es veraz. Dios no miente. Dios siempre dice las cosas como son. Él siempre dice la verdad. Pero todo hombre es mentiroso. Todo hombre es mentiroso. Eso incluye al Papa, eso incluye al rabino, eso incluye al imán de los musulmanes, eso incluye al pastor, eso te incluye a ti, me incluye a mí. Todo hombre es mentiroso. De hecho, o sea, no nos engañemos, no pensemos que esto no se aplica a nosotros, no, esto se aplica directamente a nosotros. Todo hombre es mentiroso, empezando por mí. Yo sé que tratamos de decir la verdad, tratamos de ser veraces, pero la realidad es que muchas veces mentimos, no decimos las cosas como son. Que guarde eso en memoria. Para las próximas elecciones, recuerde, no vienen y usted va y va a hacer un negocio con la otra persona y la otra persona, yo te prometo, no estoy diciendo que siempre somos mentirosos, pero todo hombre es mentiroso. Nosotros tenemos la tendencia hacia la mentira. Es la realidad. Y más nos vale que entendamos eso y no nos confiemos. De que, de hecho, digo, el único momento en que yo tengo la garantía de que alguien no me está mintiendo es cuando citas la palabra de Dios. Aparte de ahí, uno lo conoce y uno trata, ¿verdad? Bueno, probablemente no me están mintiendo, pero la verdad es que todas cosas pasan, cosas pasan. Así que esa es una frase importante. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Qué ventaja tiene el judío? Tiene la palabra de Dios. Tiene la palabra de Dios. No, pero algunas de las palabras de Dios no se cumplieron, pero no fue por culpa de Dios, por culpa del hombre, no por culpa de Dios, ¿no? Nosotros vemos cosas que dice la Biblia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios no quiere que ninguno perezca, más que todos procedan al arrepentimiento, pero algunos no se arrepienten. ¿Quiere decir que Dios falló? No. Dios todavía quiere que todo el mundo se salve, pero alguna gente, Dios no obliga a nadie, entonces alguna gente simplemente no le dice nunca que sí a Dios. Eso es súper bien. Entonces continuamos. Eh, Vean lo que dice el versículo 4, lo que sigue diciendo el versículo 4 dice algo interesante. Pablo entonces cita un versículo del Antiguo Testamento, dice,
de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta es una cita del Salmo 51:4. No voy a buscarlo porque otra vez no tengo mucho tiempo esta noche, pero Pablo cambia la última frase de esa cita. En el Salmo 51 es David pidiendo perdón y él habla de él y que yo salga, que yo venza cuando me juzguen a mí. Pero aquí Pablo lo cambia y está hablando de Dios. Vea, dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas quien Dios, para que Dios, tú seas justificado en tus palabras. Dios siempre dice la verdad y sus palabras lo van a justificar. Dice, y venzas cuando fueres juzgado. ¿Quién va a juzgar a Dios? Dígame usted. Ahí de esta. Los que critiquen a Dios, le dicen, no vale la pena ser judío, se equivocarán, puesto que Dios tiene toda la razón cuando castiga a los desobedientes, sean judíos o sean gentiles. Nadie se salva. Y Dios tendrá la razón. Y Él, si alguien se atreve a criticarlo, Él va a salir vencedor. Porque ¿quién va a juzgar a Dios? No esa es una idea fascinante, pero no tenemos tiempo de parquearnos aquí, tenemos que continuar. Entonces continúa diciendo Pablo, el argumento sigue, ¿verdad? Otra objeción. ¿Por qué me castiga Dios? Es la siguiente objeción. ¿Por qué me castiga Dios si cuando yo hago mal, yo demuestro que Dios es bueno? Mira lo que dice el versículo 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Pablo dice, oye, ¿será que cuando yo peco, yo estoy demostrando que Dios es bueno? No, Dios no es justo si me castiga, es lo que dice el judío primero, y Pablo dice, no, se equivoca, Dios es perfectamente justo. Dice, pero si cuando yo peco, esto demuestra que Dios es bueno, entonces ¿por qué me castiga a mí? Total, mi pecado le está dando gloria a Dios. Mire qué forma de voltear la tortilla. Oh, no, yo dejo bien a Dios porque cuando yo peco demuestro que yo soy malo y demuestro que Dios es bueno. Entonces, ¿por qué me castiga a Dios? Esta lógica está un poquito torcida. Demuestra que podrás darle gloria a Dios con tu pecado, pero eso no es lo que Dios quiere. Y para que nadie se confunda, Pablo no está diciendo que esto es lo que Pablo piensa. No, no es que Pablo crea esto. La idea es que una de las objeciones de los religiosos en general y los judíos en particular, cuando se quejan del castigo de Dios, es que es esto. ¿Por qué me castiga Dios si yo lo estoy dejando bien a Él? Porque le estoy mostrando que Él es bueno. Y Pablo dice, no, yo no creo esto, pero eso es lo que ellos dicen. Por eso él pone la frase en paréntesis al final del versículo 5 que dice, hablo como hombre. Porque los hombres hablan así, echan la culpa a Dios hasta de su propio pecado, ¿no? Si Dios recibe gloria cuando yo peco, entonces no es justo que me castigue. Este tipo de objeción, ningún cristiano que quiera agradar a Dios diría eso. Ninguna persona que está buscando agradar a Dios diría eso, diría semejante cosa. No, pero cuando yo hago mal, estoy dejando bien a Dios porque Dios, y no lo decimos tal vez en esas palabras, pero lo decimos como, si Dios está bien conmigo, Él no me castiga, mira. Decimos eso, pero a la hora sí viene el castigo, ¿no? Y lo cierto es que Dios no es responsable por mi pecado, yo lo soy, nadie más. Y cuando Dios castiga el pecado es porque es justo y correcto castigarlo. Por supuesto que Dios se glorifica cuando Él ejerce su juicio y castiga el pecado, pero Él preferiría glorificarse porque yo vivo una vida transformada y no glorificarse por tener que castigar mi pecado. Hemos de glorificar a Dios por nuestra obediencia, no por nuestra desobediencia. Y sigue diciendo Pablo, el versículo 6. El versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? ¿Es injusto Dios cuando castiga? Versículo 6, en ninguna manera. Ni agares, no se te ocurra semejante locura. Porque si así fuera, entonces, dice, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Si Dios fuera injusto, entonces pues no podría juzgar al mundo. Pero Él va a juzgar al mundo porque Él tiene toda la razón. Toda la razón. Versículo 7.
Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Otra vez está protestando. Hey, pero si yo dije mi mentira, pero eso deja bien a Dios. Yo dije mi mentira, pero entonces Dios se glorifica porque Él, cuando me castiga, Él está demostrando que Él es justo. ¿Ves? Pero entonces no es justo que me castigue. ¿Por qué me juzga como pecador si yo lo estoy ayudando a que Él se glorifique? Ciertamente el hombre religioso, y cuando digo el hombre religioso, no crea que nos estoy excluyendo a nosotros. Nosotros seremos cristianos y se supone que no somos religiosos, pero seamos francos, lo somos. Somos religiosos, nuestro cristianismo lo convertimos en religión. Otro tema para otro día, pero es la verdad. Dice, la premisa de esta objeción es falsa. O sea, como que por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. Eso es falso. Tu mentira no hace abundar la gloria de Dios. Eso es mentira. Dios prefiere que su verdad abunde por mi obediencia, no por mi desobediencia. Y dice, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pues por desobediente. Claro que sí. Y versículo 8, esto sí es como una bomba. Y dice, versículo 8, dice, ¿y por qué no decir, como se nos calumnie, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bien? Dice, ¿y por qué no decimos eso? Hey, si Dios se va a glorificar de todas maneras, entonces cuando hacemos el mal y Dios se mueve para castigarlo, Él queda bien. Entonces, bueno, hagamos males pues para que Dios quede bien. Imagínense eso. Pequemos para que Dios quede bien. Pequemos como si eso fuera a agradar a Dios. Esto sí es una forma torcida, totalmente torcida de pensar. Y en este versículo, Pablo hace referencia a dos grupos de personas diferentes. Obsérvenlo. Primero, están aquellos que enseñan que si uno hace el mal, es permitido hacer un mal si la meta que se persigue es buena, ¿no? Piénselo. Hagamos males para que vengan bienes. Hay gente que enseña eso. Haz lo malo, porque entonces Dios va a hacer su voluntad y Él va a recibir gloria. Así que peca. Más nosotros que en el cristianismo enseñamos, ¿verdad? Que tú eres hijo de Dios siempre. No puedes perder la salvación. Entonces, ¿qué te preocupa? Peca. No, así no es la cosa. Primero, ese es el primer grupo, los que enseñan eso. Y segundo, está el grupo de aquellos que acusaban a Pablo de enseñar eso. Esos son los que están entre paréntesis. Dice, como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. Hay gente que acusaba a Pablo precisamente de eso. Oh, Pablo, él dice que uno no, o sea que tú eres hijo de Dios, ya no puedes ir para el infierno, así que, bueno, entonces, pues pecar. No. No creas que Dios te va a dejar sin consecuencia. Dios como dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Y Él no tolera el pecado y no lo va a tolerar en sus hijos. Si bien Él es paciente y se espera, pero todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. O sea, no hay escape. Y si tú eres cristiano en esta noche, no creas que no te van a caer todas las consecuencias del pecado en tu vida si no te arrepientes. De que te caen, te caen. La única diferencia es que Dios aquí no te va a mandar al infierno. Pero tu vida aquí va a ser como si fuera un infierno. No te engañes. No creas que puedes salirte con la tuya. Y yo quiero hacer esto, un pequeño desvío, aquí un pequeño paréntesis. Hagamos males para que vengan bien. Hoy día esa enseñanza persiste y persiste en muchos lugares, pero no lo dicen de esa forma. ¿Saben cómo lo dicen hoy día? Lo dicen así. El fin justifica los medios. Esta es una de las manifestaciones más perniciosas y horrendas de la maldad. Es todo vale si mi meta, si mi propósito es bueno, entonces todo vale. Todos los dictadores, los autócratas de este mundo, los déspotas de este mundo, se ajustan a ese principio. El fin justifica los medios. Como la meta es buena, no importa qué medio uso para alcanzarlo. ¿A que hay que matar un poco de gente para lograr mi meta? Hágalo porque la meta es buena.
Como decir, que quiero reducir la incidencia del cáncer en mi población al 50% de lo que es ahora. Ah, fácil, matemos a la mitad de la gente. Ya, el cáncer se redujo 50%. Y estoy exagerando, pero esta en realidad es una doctrina horrenda. Y uno de los principales exponentes de esta doctrina en la actualidad, aunque usted no lo crea, es un grupo llamado los jesuitas, que son la compañía o la sociedad de Jesús, que son parte de la Iglesia Católica Romana. Y ellos los han acusado por siglos de enseñar esto y por supuesto por siglos ellos se han defendido. Si usted busca en la internet va a encontrar 1000 defensas de que no, eso no es cierto, eso no es cierto, pero es absolutamente cierto. Ellos mismos los han escrito, tengo 300 citas en latín, escritas por jesuitas, donde ellos enseñan precisamente que si tienes que mentir en un juramento, miente. Eso está bien porque está, y por supuesto siempre lo disfrazan de alguna otra cosa. Te están juzgando y no quieres que te metan en la cárcel, entonces tú puedes mentir para que no te metan en la cárcel. El propósito es bueno, así que el fin justifica los medios. Y hay miles de ejemplos, pero les voy a citar uno nada más. Los conquistadores españoles. Cuando ellos llegaron acá a América, ellos cómo convirtieron a los indígenas al catolicismo a punta de espada. Te arrodillas delante de esta cruz, te dejas bautizar. Si no te arrodillas delante de la cruz y no te dejas bautizar, te matamos. Rápido los indígenas dijeron, no, nos arrodillamos, nos dejamos bautizar, ¿no? Porque según la Iglesia Católica, en el momento que te echan el agüita, tú eres parte del cuerpo, tú eres parte de la Iglesia. Y eso es todo lo que le importa, que sea parte de la Iglesia. Ah, que no se lo hicieron por obligación y mataron a muchos. Bueno, eso es un daño colateral, ¿no? Yo sé, estoy siendo un poquito duro, pero esa es historia. Esto no estoy inventando. Esto es historia. Sencillamente así fue. Y hay muchos otros ejemplos, pero podría pasar aquí mucho rato hablando de otros ejemplos. Pero sí, ese es uno de los principales exponentes y por eso aparecen tantos políticos, porque los políticos estudian en las universidades y adivinen quién tiene la mayor influencia en las universidades. Nada más piénsenlo. Y que no me diga que no importa lo que usted crea. No me diga, sí importa. Si tú crees que el fin justifica los medios, tú vas a actuar de una forma muy diferente que si no lo crees. Yo no creo que el fin justifica los medios, yo creo que eso es falso, es una maldad. Pablo nunca enseñó semejante cosa. Y la Biblia nunca da un margen de tolerancia al pecado. Nunca dice, está bien mentir si tu vida está en peligro. No dice eso. Está bien robar si lo hiciste porque tenías hambre. No dice eso. Está bien estafar si el otro es rico. No dice eso. No hay justo ni a uno. Sigamos leyendo. Versículo 9, ¿verdad? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, otra vez la frase. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Cuando ustedes ven esa frase, que pues somos nosotros mejores que ellos, el nosotros son los judíos y el ellos son los gentiles. Entonces ahora lee los versículos 10 al 12, Pablo está como pensando en un salmo y lo cita, pero no textualmente, él le cambia algunas palabras. Ya hemos hablado de que eso pasa y por qué pasa, es el Espíritu Santo que le está guiando a hacerlo. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. Sepulcro, no hay ni, perdón, quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Wow, es lo que está diciendo Pablo. Los versículos 10 al 12 otra vez son una referencia al Salmo 14, versículos 1 al 4, que si allá hay muchas de la misma fraseología, pero algunas están diferentes. No hay justos ni aún uno.
ni aún uno. Todo hombre en su estado natural no es justo. Nosotros somos pecadores porque el pecado entró a nuestra raza a través de nuestro ancestro en común, Adán. Todos somos pecadores. Esto vamos a verlo en detalle en el capítulo 5. Y observe, ahí dice que ninguno, no hay uno, ni tu abuela, la dulce abuelita que tú tenías o tienes, ni tu maravillosa mamá, ni ninguna celebridad, ni un gran líder religioso. Todos somos dignos de condenación. Y todos tenemos el pecado en nosotros. Y más vale que reconozcamos que eso es así. Por ahí hay gente que dice que es posible vencer la naturaleza del pecado. No, aquí me dice que no. No hay justo ni aún uno. Yo no soy justo. Y francamente, técnicamente, ni lo soy ni nunca lo seré. Lo que pasa es que por la sangre de Cristo Dios me declara justo a pesar de que no lo soy. Eso es el tema que veremos la semana que viene. Y lo veremos más adelante también en el capítulo 5 de Romanos. Pero entonces, dice aquí, pues si ninguno es justo, entonces, ¿qué hay de la gente buena que hay por ahí? Y hay gente buena por ahí, ¿cómo no? Por ejemplo, Mahatma Gandhi o la Madre Teresa, ¿qué hay de ellos? No, la Biblia es clara, no hay justo ni aún uno. Hay mucha gente que nosotros consideramos como buenos porque hacen buenas obras y es indiscutible que hacen buenas obras. Yo no les quito mérito, que merecen elogio y merecen admiración y merecen hasta imitación. Hay muchos seres humanos que sobresalen porque han hecho buenas cosas, absolutamente. Pero eso no cambia el hecho objetivo de que si tu corazón no ha sido regenerado delante de Dios, entonces estás separado de Dios por un abismo inmenso, no importa las buenas obras que hagas. Y el único puente que puede salvar ese abismo es el Señor Jesucristo. Así que la ilustración es esta. Si yo tengo las manos sucias, completamente sucias, me las engrasé limpiando el carro, tengo las manos sucias, negras de grasa, y hay un pedazo de pan limpio allí, y yo lo tomo con la mano, ¿qué pasa ahí? ¿El pan limpio me limpia mis manos o mis manos sucias contaminan el pan? ¿Cuál de las dos es la que pasa? Mis manos sucias contaminan el pan. Y eso es lo que pasa con las buenas obras de un hombre inconverso. Hace buenas obras y son buenas, ¿no? Yo no le resto ningún mérito, no piense que estoy hablando mal de personas. Pero estoy diciendo que esto es lo que enseña la Biblia. Si tú eres pecador, tus manos están sucias. Entonces las buenas obras que tú haces, tú lo que haces es contaminar las buenas obras. Ustedes conocen el pasaje de Isaías 64:6. No lo voy a citar. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, nuestras buenas obras justas, son como trapos de inmundicia y caímos todos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, ese es mi problema. Yo estoy sucio de pecado. Entonces lo que yo toco lo contamino. En el caso de Mahatma Gandhi, un gran hombre, un hombre admirable, no tengo nada que criticar personalmente. Es mejor hombre que yo en muchos sentidos. Hizo una obra monumental con su vida. A todas luces un hombre visionario con un profundo deseo de mejorar la vida de los demás, al punto de que estuvo dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bien de su nación. Obviamente, desde un punto de vista puramente humano, un gran hombre, una buena persona. Pero él no creía en Jesucristo como el unigénito Hijo de Dios. Y una persona que estudió la vida de él dijo lo siguiente, hablando de Mahatma Gandhi, dijo, él creía que Jesús expresaba la voluntad y el Espíritu de Dios, pero no podía aceptar a Jesús como el único Hijo de Dios encarnado. Y Jesús era como Dios, o si era Dios mismo, entonces todos los hombres son como Dios y son Dios mismo. Eso es lo que creía. Entonces, este, yo no sé si él en algún momento Dios le iluminó con la luz del Evangelio y se convirtió, pero eso es lo que sabemos de él. Pero entonces, ¿cómo va a decir que él está diciendo que es un hombre malo? No, no es un hombre, desde el punto de vista humano, no es un hombre malo. Pero las buenas obras no te salvan, no pueden salvar. Es de la Madre Teresa.
Una mujer acreedora a más de 100 reconocimientos por su labor con los pobres y necesitados en la India. Obviamente es una buena mujer desde el punto de vista humano, pero esa mujer también dependió de sus buenas obras y de su religión toda su vida. Siempre abrazó las enseñanzas de su religión y me atrevo a asegurar que nunca le enseñó la Biblia a nadie. ¿Qué podemos decir? Para Dios, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia si no tenemos a Cristo dentro de nosotros. Bueno, ella decía que creía en Cristo. Solo podemos decir, ojalá así sea. Pero por las puras obras. Uno de mis héroes personales es un músico llamado George Harrison. Ustedes han oído hablar de él, tal vez no, él ya murió. Un hombre muy gentil, con un corazón que buscaba la paz y que la gente se amara uno a otro. Y hasta hablaba de Jesús, pero que yo sepa nunca se conoció a Jesús como el único y suficiente Salvador. Y cuando él murió me dio tristeza. Wow, estaba tan cerca de Dios y tan lejos. Ojalá se haya convertido, ojalá, pero yo no sé. Es duro es hablar así. No me da ningún gusto. Porque hay otros, como el ladrón en la cruz. Ladrón en la cruz. Y en el último brinco se dan cuenta y se arrepienten. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y este otro que yo admiro, a George Harrison, tal vez no estará, pero el ladrón sí va a estar. Es duro no confiar en las obras, hermano. Es duro no confiar en las obras. Dice, yo no confío en las obras, no, pero yo estoy bien porque yo voy a la iglesia a confiar en obras. Cuidado, cuidado. El problema es este. La norma de Dios es la perfección. Y tú puedes vivir toda la vida sin fallar en ningún momento, entonces tú podrías salvarte, pero nadie puede. Nadie puede. Es imposible. Nacemos pecadores, así que de partida estamos en desventaja. Nos es imposible ser perfectos delante de Dios. Por eso Dios tuvo que hacerse hombre y convivir como hombre y tener hambre y sed como hombre y ser tentado como hombre y sufrir como hombre y morir como hombre. Pero resucitó como el unigénito Hijo de Dios, el varón perfecto. Él fue el perfecto. Y el sacrificio de él fue perfecto y suficiente para quitar el pecado del mundo y nos hace rectos delante de Dios. Esa es la diferencia. Ahora los versículos 11 y 12 nos hablan de la realidad del ser humano. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es tétrico este veredicto del Señor. Él está tan por encima de nosotros que en realidad ninguno de nosotros puede ni acercarse a Él por sus propios méritos. Sencillamente no es posible. No hay quien haga lo bueno. Vea el versículo 12. Todos se desviaron, unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y somos sinceros, realmente es un milagro que no somos más malos de lo que somos. Somos sinceros. Algunos de ustedes y yo no somos más malos porque no tenemos más plata. Si tuviéramos más plata, tendríamos más vicios. Somos sinceros. Algunos de nosotros no somos más malos porque ya estamos viejos y estamos cansados. Si yo tuviera la energía que yo tenía cuando era jovencito, con el conocimiento que tengo ahora, yo sería más malo. Porque sé cómo engañar a la gente. Los años de experiencia me lo han enseñado. Yo no soy más malo porque soy viejo. Wow. Así de terribles somos. Y estoy hablando como una persona creyente en el Señor Jesucristo. Yo me doy cuenta que eso está en mí. Yo puedo ser malo. Y si yo me dejo, si yo me descuido, yo soy exactamente como dice este pasaje. Aunque ya yo soy cristiano y yo tengo la confianza de que soy cristiano y que voy para el cielo porque tengo a Dios Jesucristo en mi corazón. Porque me arrepentí.
pero la naturaleza pecaminosa es cosa seria. No, no empieza a pensar que esto está hablando de otra gente, está hablando de nosotros también. La diferencia es que si somos cristianos, nuestro destino eterno está sellado. Hay otros que no son más malos sencillamente por la gente que tiene alrededor, porque no quiero que me miren mal. Pero si yo no los tuviera alrededor, o sea, la gente que dije viaja por el trabajo, cuando viajan a otra ciudad, ahí hacen lo que sea, porque nadie me conoce. Lo único que nos falta para ser más malos es oportunidad. Tenemos la oportunidad, pecamos. Ay, Dios mío, Dios nos salve, porque nosotros estamos perdidos. Continuamos leyendo. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Esto ahora me está hablando de los efectos que el pecado tiene en el hombre. Primero hablamos de la condición del hombre, que no hay justo ni aún uno. Pero ahora estamos viendo los efectos de esta condición en el cuerpo del hombre. Y el primer efecto que vemos es que hay palabras de perdición. Eso es lo primero que surge en eh, un hombre pecador. Palabras de perdición. Vea lo que dice versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. O sea, un sepulcro es una tumba. Un sepulcro abierto, imagínese, es un lugar donde hay podredumbre. Imagínese un sepulcro que no lo cierran. ¿Qué hay ahí? Podredumbre, decaimiento, malos olores. Y así son las bocas de algunos de nosotros. ¿Eh? Es una garganta que emite palabras dañadas. Dice, con su lengua engaña. Decimos amén, hermano. Con su lengua engaña. Yo sé que usted está pensando en fulano, usted está pensando en el político, usted está pensando, no, todo, todo. La otra frase, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa es una cita de un pasaje del Antiguo Testamento, del Salmo 140, versículo 3. Que dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Veneno de áspid. O sea que los labios son como veneno, lo que emiten es, hace daño, paraliza, hasta mata. Wow. ¿Has conocido a alguien así? Yo sí he conocido a gente así. Gente de mi propia familia. Que cuando hablan, maldad lo que sale de ahí y hace daño. Qué horrible. Así que lo primero es la boca, la palabra de perdición. Y vea que ahí habla que el versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. La boca está llena de maldición y de amargura. O sea, ¿has conversado con algún anciano que está amargado de la vida? Esa persona nada más es quejarse, y que cuando esto me pasó, y no tienen contentamiento. Y también maldición. Maldición. Una maldición. Démosle gracias a Dios que Dios no responde a todas las peticiones de maldición, ¿no? Pero él lo oye aquí, y la forma de decirlo moderna, nosotros aquí en Panamá decimos palabras sucias, en otros países dicen palabrotas, pero hey, nada más hay que ir a un lugar público aquí en Panamá y hay un montón de palabrotas, palabras sucias, la gente que habla con un vocabulario bastante descompuesto. Gracias a Dios, Dios no le hace caso a estas cosas, porque si no, la gente estaría en problemas, ¿verdad? Eh, ¿Verdad que Dios dice que la gente dice, uy, que se lo lleve el diablo, y así sucesivamente, y cosas peores, ¿verdad? Yo no quiero esto, hablar con palabras soeces, pero estamos llenos de maldición en nuestro vocabulario. Sí, a mí se me sale de repente alguna. Todavía el viejo hombre va a sacar relucido, ¿no? Una que otra por ahí. Y uno trata de cuidarse, porque uno no quiere sonar así, pero ahí no le miento, eso pasa. Uno se frustra, ¿verdad? Qué sé yo. Y eso, a ver, todos podemos ser malos.
Así que lo primero son las palabras. La segunda cosa, que vemos, el segundo aspecto son los caminos. El camino de un hombre pecador es violento y desventurado. Ya el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Así que vemos que los pies se apresuran para derramar sangre. O sea, están ávidos de cometer violencia. Y nada más tenemos que ver los titulares de las noticias para darnos cuenta que exactamente así. Exactamente así. Eso de los pies apresurados me hizo pensar en Proverbios 1:16. No es una cita de ese pasaje, pero dice una idea similar. Dice, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Hay gente que se apresura a hacer el mal. Corren, tienen ganas de hacer el mal. Lo otro que habla de que, dice el versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron el camino de paz, dice el versículo siguiente. Todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Los caminos del que hace el mal no van a producir buenos resultados. Digo, a veces aparentan que no le pasó nada malo. A veces eso pasa. Pero a Dios no se le escapa. Dice, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también pegará. Obviamente, esa es la realidad. Que los caminos y la tercer efecto que vemos en el pecador es una actitud abierta o descarada hacia el pecado. Dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sencillamente no. Cuando fijan sus ojos en algo, fijan la atención en algo malo, ni les remuerde la conciencia. Y esto me hizo pensar también en otro pasaje, Mateo 6, 22 al 23, lo conocen. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, hay gente que esa es su actitud hacia el pecado. Lo que ven, quieren ver es el pecado. Entonces, wow, viven en tinieblas. Gracias a Dios por la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado y por la palabra de Dios que es lámpara a mis pies y lumbrera a mis caminos. Dice, en tu corazón he guardado mis dichos para no pecar contra ti. Amén y gloria a Dios. Pero la realidad es que si yo me descuido, yo desarrollo esa misma actitud hacia el pecado. Así que esta es la condición en la que vivimos. No hay justo ni aún uno, ni aún uno. Todos nos merecemos la condenación de Dios. Y Dios dice, y aguante callado porque no hay nada que decir. Ya en el versículo siguiente. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre. La ley le cierra la boca. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando ahí dice el versículo 19, ¿verdad? Que dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Esos son los judíos. Los judíos porque a ellos les fue dada la palabra de Dios. Así que la ley fue dada para que toda boca se cierre. En otras palabras, para que nadie pueda decir nada. Todos tendrán que reconocer que el castigo de Dios es justo, especialmente los judíos. Ellos tenían la palabra de Dios y la tenían desde hace mucho tiempo. El judío tendrá que reconocer que es culpable delante de Dios, pero así también todos los inconversos que lleguen a juicio del gran trono blanco tendrán que reconocer. Dios es justo y el castigo. El que llegue ahí y llegue culpable va a tener que decir, me lo merezco y no puedo decir nada. Dice ahí, ¿verdad? Versículo 19 al final dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Nadie se escapa. No hay nadie que esto no le toque. Obviamente no hay escape. Ya que por las obras de la ley, versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y esto es algo que hay que considerarlo por un momento. Vamos a hablar más de esto cuando lleguemos al capítulo 7. Pero este versículo es la tesis que Pablo ha querido demostrar. Primero, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. No hay nadie que se va a salvar por las obras de la ley. La ley no salva. Ni la ley más bien condena al judío primero y luego al gentil, pero la ley, eso más bien es lo que condena. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra vez en el capítulo 7 vamos a ver más de este tema, pero la ley me dice lo que es correcto. Pero cuando la desobedezco me doy cuenta que he pecado. O sea, la ley me dice lo que es correcto y yo sé que es pecado porque la desobedecí. La ley me dice lo correcto, no matarás. Pues si mato, ya desobedecí la ley, ya hice lo incorrecto. ¿verdad? La ley me dice, ¿verdad?, que no codiciarás. Pues si codicio, ahí está. Entonces la ley me revela a mí mi condición de pecador. Y eso me debe entonces llevar a buscar la misericordia y la gracia del Señor. En el Antiguo Testamento el judío hacía eso siguiendo el sistema de sacrificios que la ley eh, especificaba. Nosotros hoy día ya no hacemos eso. ¿Qué es lo que Dios nos pide? Que acudamos al Señor Jesucristo, que reconozcamos que somos pecadores y entonces pidamos que Él entre en nuestro corazón y nos limpie, que le recibamos, confesando que Él es el Señor y Salvador, porque creemos en su muerte y resurrección. Eso es lo que la única salvación. Y ahora Pablo va a hacer un giro y en los siguientes versículos va a empezar a desarrollar cómo entonces el hombre puede alcanzar la justicia de Dios, porque por nosotros mismos estamos condenados. Así que hermano, hermana, digo hermana porque alguien lo verá esto en la grabación en algún momento, eh, reconozcamos nuestra condición, somos pecadores y nos merecemos el castigo de Dios. Y solo es por la gracia de Dios que no hemos sido consumidos. Pues no hay justo ni aún uno. Y todas las objeciones que yo pueda presentar, en este caso vimos las que presentaría un judío, pero nosotros gentiles también tenemos nuestro chorro de objeciones. Eso no vale delante de Dios, porque Él, antes de que nosotros la digamos, Él ya la respondió. No nos engañemos. El pecado es malo y por ley. Y el castigo de Dios es cierto. Si tú estás en pecado hoy día, no creas que te vas a ganar. No creas que Dios no te ha visto. Él te tiene bien medido y solo está esperando en su paciencia a darte la oportunidad que te arrepientes. No lo has hecho, hazlo hoy. Estoy hablando de cristianos. Estoy hablando de cristianos. Pero sabes que tienes ese pecadito ahí dentro de ti. No quieres dejar. Y yo sé por qué, ¿sabes cómo yo sé que lo tienes? Porque yo también lo tengo. Será diferente el pecado, pero todos tenemos ese problemita. Entonces digo, todos podemos ser malos. Entonces más vale que nos metamos en la Biblia, digamos que la palabra de Dios me llene para que el Espíritu de Dios me pueda controlar y no caer. Esta es mi oración, que todos podamos hacer eso. Señor les bendiga.